productos notables. Sí, fue la que vimos el lunes y vamos a seguir viéndolo el lunes que viene también. Así que perfecto, este se llama abscisa ordenada y estos tienen números. ¿Cuál es el número asociado a este cuadrante que voy a pintar en amarillo? ¿Cuál es el número de este cuadrante? ¿Cuál es el número de este cuadrante? El primero, exacto. Estos tienen orden. Este es el primer cuadrante, este es el segundo cuadrante, este es el tercer cuadrante y este es el cuarto cuadrante. ¿Ya? Entonces esto es lo que uno tiene. ¿Cuándo vamos a seguir viendo ejercicios de productos notables? Lunes. Pero recuerden que el comando duda a partir de ahora es solamente para las dudas de la clase. Al final de la clase pueden preguntarme otras cositas que quieran hacer. Entonces fíjate, esta es la estructura del plano cartesiano. Y yo de aquí me puedo tomar un punto. Me puedo tomar un punto cualquiera, por ejemplo, este punto. Y este punto yo le puedo asociar a dos valores en el eje. A este punto que está acá y a este punto que está acá. A este, por ejemplo, yo le puedo llamar x1 y a este lo puedo llamar, por ejemplo, y1 y a este le puedo llamar x1. En otras palabras, estoy diciendo que este punto, que uno, por ejemplo, lo puede llamar A, el punto A se escribe como x1, y1. Es decir, los puntos que viven en este plano cartesiano, que también uno lo llama R2, se escriben de la forma x1 y 1. ¿Ya? Eso es lo que hay que tener claro por ahora, ¿ya? Que eso es como la estructura del plano cartesiano tiene esta forma. ¿Ya? Bien, ¿qué vimos la semana pasada que fue sumamente importante? Y con eso quiero retomar la clase de hoy. Que en el plano cartesiano tú puedes tener más de un punto. Por ejemplo, imagínate que aquí yo voy a dibujarte acá un planito cartesiano, XY, y yo voy a dibujarte dos puntos. Por ejemplo, este punto va a ser el menos 2, menos 2, y este punto va a ser, digamos, el 1, 2, 3, 4. Este sería el... Perdón, estoy escribiendo súper mal. Vamos a anotarlo. Vamos a dibujar esos dos puntos. Fíjate, aquí tengo dos puntos. Este acá tiene el 2. Acá tiene el 2. Este punto, ¿dónde está? Acá está el 6. Y aquí va a estar el 5. ¿Ya? Entonces aquí yo tengo dos puntos. El punto A y el punto B. Entonces yo le pregunto a todos ustedes, mi queridísimo chat, ¿cuáles son las coordenadas del punto A? 2,2, exactamente. ¿Y cuáles son las coordenadas del punto B? ¿Cuáles son las coordenadas del punto B? 6, 5, muy bien. ¿Y por qué 6, 5? Porque primero va el eje X y después va el eje Y. ¿Ya? Exactamente, muy bien chat, muy bien atentos, muy bien claros, ¿ya? Entonces, ¿qué fue lo que estudiamos la clase pasada? La clase pasada aprendimos cómo calcular esta distancia. Esta distancia llamada la distancia D, aprendimos a calcular cuánto mide esta distancia. La distancia D, acuérdate que la distancia entre dos puntos, es decir, la distancia entre el punto A y el punto B, esto que está acá, tiene una fórmula que no se te puede olvidar. Esta fórmula, que es la fórmula de distancia, voy a anotarlo acá, de distancia. Esta fórmula viene directamente desde el teorema de Pitágoras, pero la fórmula, en todo caso, te la anoto por si se te olvida, es la siguiente. Aquí tú tomas una raíz, y es la raíz de ¿qué cosa? Es la raíz de la diferencia de las coordenadas X más la diferencia entre las coordenadas Y. El orden da lo mismo. X2, X1, X1, X2 da lo mismo el orden, cuál coloques primero, porque lo único que va a pasar es que uno va a ser negativo y el otro va a ser positivo, pero al cuadrado siempre es positivo, ¿ya? Entonces, para nuestro caso, teniendo en cuenta la fórmula, yo te puedo preguntar, ¿cuál es la distancia entre el punto A y el punto B? Va a ser la raíz de ¿qué cosa? De la diferencia entre los ejes X al cuadrado más la diferencia entre los ejes Y al cuadrado.
Fíjate que aquí es independiente el orden, porque menos 2 menos 6 me da 4. Me da menos 4. Pero al cuadrado va a ser 16, porque menos 4 al cuadrado siempre es 16, positivo. Entonces por eso yo digo que es irrelevante decir cuál es el orden, ¿ya? Entonces, te queda 4 al cuadrado, que en este caso sería 16, más 3 al cuadrado, que sería 9. ¿Y esto cuánto te da? Raíz de 25. ¿Y cuánto es la raíz de 25, mi queridísimo chat? ¿Cuánto es la raíz de 25, mi queridísimo chat? 5. 5. ¿Cachai? Por lo tanto, la distancia entre estos dos puntos es de 5 unidades. La distancia entre el punto A y el punto B es de 5 unidades. Fíjate que la distancia entre dos puntos toma vectores y te devuelve un número real. Esto te devuelve un numerito. ¿Ya? Eso fue lo que comentamos en la clase anterior. Y como ustedes son capos, pero de los capos, ustedes me pueden decir cuál es la distancia entre dos puntos. ¿Cuál es la distancia entre estos dos puntos? Vamos, chat. Díganme ustedes cuál es la distancia entre esos dos puntos. La distancia entre dos puntos sería lo mismo que decir la magnitud de un vector que comienza en un punto y termina en otro. Sí, exactamente. Sí, se puede decir. Pero todavía no he hablado de magnitud. Todavía no he hablado del concepto de magnitud, ¿ok? Solamente he hablado de distancia por ahora. Noción de distancia entre puntos. Ejercicios 6 y ahí, pero de descomponer y ahí. Sí, o sea, el 9 está al cuadrado. No, el 9 no está al cuadrado. Ignoren estos puntitos. Muy buena pregunta. Ignoren estos numeritos que están acá. Ahí. Soy el agua que... Profe, y también se puede sacar con Pitágoras. Sí, también se puede sacar con Pitágoras. La deducción de la fórmula es con Pitágoras. ¿Yo hace cuánto empezó? Hace poquito. Dele nomás. Ya. ¿Cuál es la distancia entre estos dos puntos? ¿Ya? ¿Cuál es la distancia entre esos dos puntos, chat? Dígame la respuesta. Yo le voy a hacer apostar. Hagámosle la apuestita. No, ¿para qué apostarlo? Si no es tan complicado. Vamos. No hay troleito. Ya. Necesito calcular la distancia entre el punto menos 3, 4 con el punto 9 menos 1. Por lo tanto, acá ¿qué hay que hacer? Esto va a ser igual a la raíz. Hagamos la raíz. ¿De qué cosa? Hay que anotar la fórmula nomás, porque me están preguntando la distancia entre esos dos puntos. Sería la diferencia entre el punto que está acá y acá. Entonces yo te pregunto, ¿cuál es la distancia? Porque al final eso es lo que estamos haciendo. La diferencia entre esos dos puntos es la distancia. ¿Cuál es la distancia entre el menos 3 y el 9? ¿Cuál es la distancia entre el menos 3 y el 9? Ah, ¿están seguros? Fíjate. ¿Dónde está el menos 3? Aquí. ¿Dónde está el 9? Aquí. ¿Cuánto hay de distancia entre estos dos puntos? Acá yo no veo 6 unidades. Veo 12. ¿Sí o no? La distancia entre el menos 3 y el 9 es de 12 unidades. Y lo puedes ver en la fórmula, porque aquí recuerda que sería 9, la diferencia entre los ejes X, menos 3, menos 9. Y esto es menos 12. ¿Ya? Y al cuadrado es positivo, ¿cachai? Por lo tanto, esa es la distancia entre esas dos unidades. Más la distancia entre el 4 y el menos 1. Ahora sí, ¿cuál es la distancia entre el 4 y el menos 1? Ahora sí la captaron. ¿Cuál es la distancia entre el 4 y el menos 1? Ahora sí, pues de 5 unidades. 4 menos menos 1. Que es de 5 unidades. ¿Ya? Perfecto, mi queridísimo chat. Perfecto, me encanta cuando van aprendiendo a poquito. El 9 es positivo, sí, el 9 es positivo. Entonces, ¿qué te queda entonces? Hagamos la raíz, ¿eso a qué va a ser igual? Esto te queda 12 cuadrado más 5 cuadrado. Por lo tanto, ¿cuánto te da eso? Te da 144 más 25 en raíz. Y eso es la raíz de 169. ¿Y cuál es la raíz de 169, mi queridísimo chat? Es una raíz conocida.
es el resultado de un producto entre dos números conocidos. ¿Cuánto es? 13. Porque 13 por 13 me da 169. ¿Ya? Espectacular. Y ahí tenemos la distancia entre esos dos puntos. ¿Es difícil, chat? ¿Lo encuentran difícil esto? ¿Encuentran difícil esto? Es súper amigable esto. En realidad es súper amigable. ¿Ya? En realidad no es como algo muy duro. ¿Ya? Empecemos entonces. Vamos con el resto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el chat? Toma. Toma. Cookies. Muy agradecido por esa suscripción de un mes. Bienvenida a la comunidad de Fabimat. Avise al Discord. Ahí Cristóbal, mándale un susurro o algo. Queridísimo mod. Para que se una al Discord y que comenten organización que es suscriptora para que no se pierda la clase que tenemos después del stream. Recuerden que tenemos clase para los suscriptores después del stream. Para que ustedes se preparen de mejor manera para la PTU. Pueden preguntarme cualquier ejercicio que quieran. Así que les puede servir. ¿Ya? Entonces, muy agradecido por esa sub. Muy agradecido, González, por esos 3 pitazos. Y seguimos. Ahora, bueno, vamos a empezar con la materia de hoy, que es como la continuación directa de qué es lo que está pasando. Entonces, voy a hablar primero de la definición de módulo. Módulo, magnitud, norma. ¿Ya? Sí, hoy hay clases para subs. Hoy hay clases para subs. Así que atenta al Discord. Colócate en el Discord. Avísenle a los que son suscriptores. Avisen el Discord en organización que son suscriptores para que les llegue el link de la reunión. ¿Ya? Ya. Acá les tengo un comentario. Módulo, magnitud y norma significan lo mismo. Pero en distintos conceptos, en distintas áreas de la ciencia, se le llaman de distinto nombre. Pero en general significan lo mismo. Significan lo mismo. En distintos conceptos, en distintas áreas de la ciencia, como que le llaman distintas cosas. Entonces, yo en general me gusta la palabra norma. ¿Ya? Es la que más uso en mi vida a diaria, entonces yo voy a usar norma. En física le gusta magnitud. En la otra ciencia le gusta el módulo. Pero en general significa lo mismo. ¿Ya? Entonces, sea X, Y un punto en el plano. Es decir, un punto en el plano cualquiera. ¿Ya? Entonces, si tú tienes un punto en el plano cualquiera, vamos a definir la norma de este vector. ¿Y tamaño? Sí, pero ese no se usa porque no es muy formal. La norma del vector XY es lo siguiente. La norma, y se anota con 2 barras, entre el vector del vector XY, ¿a qué es igual? Es igual a la raíz de X cuadrado al lado de los reales. Y cuadrado. Esto se le llama R2, porque esto lo comenté en la clase anterior. El plano cartesiano se le llama R2 porque no es más que una recta real. Esto es el eje de los números reales con otro eje de los números reales. ¿Ya? Ah, y esto se le llama pertenece. ¿Sí? Esto se le lee pertenece. Un punto que pertenece al plano, básicamente. Esto es lo que nosotros le llamamos la norma de un vector. La suma de la primera coordenada al cuadrado más la segunda coordenada al cuadrado. Entonces, eso es lo que le llaman norma. ¿Y qué es la norma entonces? ¿De qué sirve la norma? Una buena pregunta. ¿De qué sirve la norma? Fíjate que si tomamos acá un planito y tomo un punto, tomo el punto, por ejemplo, este. Este punto es el 4, 3. ¿Qué son las rayitas del XY? Ah, las rayitas. Es la definición de norma. Esto, o de módulo, ¿cachai? Si yo te pregunto el módulo, esta es la forma de preguntarte matemáticamente el módulo. Con las 2 rayitas.
esto se lee el módulo del vector xy, o la norma. En este caso, el módulo. Esas palabras son equivalentes. Por eso la voy a cambiar a cada rato para que se acuerden. El módulo de xy. Entonces, en este caso, ¿cuánto vale el módulo de xy para este vector? ¿Cuál es el módulo del vector 3, 4? ¿Cuál es el módulo del vector 3, 4? La distancia entre dos puntos es la norma. No. No es la norma. Pero tiene que ver, tiene que ver. Es la raíz de 16, o la raíz de 9, recuerden, es la raíz del primero al cuadrado más el segundo al cuadrado. Te quedaría la raíz de 9 más 16 y es igual a 5. ¿Cómo creen que se interpreta entonces el módulo? Ah, sí, de veras, de veras. Toda la razón. Es el 4-3. 4-3, sí. Fíjate que me da 5. Y entonces, ¿qué podemos notar acá? Que este 5 es lo que mide la distancia de acá a acá. El módulo no es más que la distancia entre el 0 y el punto. El módulo es la distancia entre el origen, el 0, 0, y el vector. Entonces, el módulo no es más que la distancia entre el 0, 0, y el origen. ¿Ya? Eso es lo que es en este caso en la norma. Es la distancia entre el 0, 0 y el punto. En física le dicen el módulo o la distancia o el tamaño porque lo están midiendo con respecto al 0. ¿Cachai? Entonces, como lo estoy viendo con respecto al 0, es literalmente la distancia entre el 0 y este punto. Eso es de física. Exacto. Pero acá en matemática, en PTU de matemática, el módulo o la norma de un vector... Pero profe, no sería la misma fórmula que antes. Ah, muy buena pregunta. ¿Es la misma fórmula o no? La verdad es que es parecida, pero no lo es, porque aquí la diferencia es que la distancia requiere 2 puntos. La distancia es la distancia entre 2 puntos. 2 puntos cualquiera. Pero el módulo es la distancia entre un punto cualquiera y el 0. Esa es la sutileza. Incluso, fíjate que si aquí yo, por ejemplo, haría x menos 0 e y menos 0 en la misma fórmula, corresponde a la distancia entre el punto y el 0. Puede estar en la prueba de mates y física. Sí, exactamente. En particular, todo esto que estamos haciendo es la preparación para llegar a homotesia. ¿Cachai? Porque homotesia ustedes saben que entra. ¿Cachai? Lo tienen claro que entra. Pero todo esto es el previo a homotesia. Porque después te das cuenta que la homotesia es realmente fácil si todo esto que estoy hablándote de las normas, las multiplicaciones, la entiendes bien. ¿Cachai? Por eso yo estoy haciendo un previously, preparándome para llegar al concepto de homotesia, que es como lo más difícil de los planos, ¿cachai? Esas dos rayas significan norma, magnitud y módulo o son diferentes. Significan exactamente lo mismo. ¿Qué era la homotesia, profe? Lo vamos a ver. Homotesia es con H, ¿ya? Entonces, en este caso, el módulo representa la distancia entre xy y el origen. Recuerden que acá origen se le llama el punto 0, 0. ¿Ya? Entonces, vamos. Siguiente concepto. Punto medio. El punto medio, como su nombre lo dice, es un punto que está al medio. Eso es lo que es punto medio. Es un punto que está al medio. Pero ahora estamos en vectores, o sea... hay una cosita que les quiero comentar.
Hay una cosita que les quiero comentar que me gustaría comentarles. Esto es interesante. Observación. ¿Quieren quedar flipando en colores? ¿Quieren ver un Fabitruco? ¿Quieren ver un Fabitruco? Uno de esos trucos donde van a quedar flipando en colores, pero de verdad ni se lo imaginan. Ya, voy a tener acá. Quiero quedar flipando, profe. Voy a tener esto. ¿Cuál es el módulo del vector menos 6,0? Los voy a hacer pelear. Los voy a hacer pelear. Recuerden que en este canal tú tienes puntitos. Vamos, dele. ¿Es menos 6 o 6 el módulo? Vamos. Juéguensela. Apuesten sus puntos. Pero acá, de verdad, van a quedar flipando en colores. Esto es geometría analítica. Sí. Mira. Mire mi queridísimo chat. Todavía están apostando. Vamos, vamos. Eso, peleen, peleen. Agárrense a combo. Me gusta que se agarren a combo. Miren. Fíjate lo siguiente. Esto que está acá por la fórmula sería la raíz de menos 6 al cuadrado más 0 cuadrado. Y esto aquí es igual a la raíz de 6 al cuadrado. De menos 6 al cuadrado, ¿sí o no? Acá yo cancelo las raíces y me queda menos 6. ¿Sí o no? Sí. No me la count. Profe nos está troleando VDD. Exactamente, los estoy Velo, troleando. profe. Porque yo les Solo por estar enseñé negativo. en clases. Mira, vamos a volver aquí. Vamos a retroceder a las clases antiguas. Vamos a retroceder aquí. ¿A dónde está la clase de raíces? ¿A dónde está la clase de raíces? ¿A dónde está la clase de raíces? Aquí está la clase de raíces. Mira. Vamos a bajar a la clase de raíces. Aquí está. Clase de raíces. Vamos a volver de la clase de raíces. Nos vamos a robar un teorema. Por lo tanto, acá tengo la condición. Un número al cuadrado en raíz. ¿Qué te da? Te da su valor absoluto. ¿Y cuál es el valor absoluto de menos 6? 6. Exactamente. Entonces, aquí es cuando quiero que tú quedes claro. Fíjate que la noción de módulo es la barrita que está acá, es la noción de la distancia. Este es el módulo de un solo número. Este es el módulo de un número, o la norma de un número. Fíjate que, por ejemplo, la distancia entre el menos 6 y el 0, si yo quito las barras, es la distancia entre el 6 y el 0, que es la noción de valor absoluto. Por eso el valor absoluto se dice que es la distancia entre el punto y el 0,
Porque esto de las barras indica la distancia entre un punto o un vector al cero. Independiente que sea R2, R3, un plano, un espacio, las barras indican la distancia entre ese punto y el origen. Por eso yo ahora recién les comento que el valor absoluto en realidad uno lo puede interpretar como la distancia entre ese el punto y el cero. Entonces claramente siempre será positivo. Sí, la norma es siempre mayor o igual que La cero. distancia no puede ser negativa. Exacto. Por lo tanto, esto es muy importante que te quede en mente. El tema del valor absoluto no es más que... No es más que, ¿cómo se llama? No es más que la norma, po. Es la norma de este vector. La norma es siempre mayor que cero, de ahí surge Cauchy-Schwarz. No es tan así. Cauchy-Schwarz es una propiedad de las normas, Entonces no al no revés. se puede sacar el menos 6 elevado a 2. No se puede sacar. Siempre te queda el valor absoluto por este teorema que vimos en la clase de raíces. ¿Ya? Así que en realidad es súper, pero súper importante. ¿Ya? Bueno, los felicito a todos por sus respuestas. Y sigamos, pues. Sigamos. Así que esto tiene que quedar clarísimo, ¿ya? Fíjate que al final es la norma, es la distancia entre este punto y este. Entonces fíjate que el valor absoluto no es más que una norma particular. En otras palabras, esto no es más que la norma, fíjate, es la norma del vector x, 0. No se puede sacar la norma sin sacar la raíz. Exacto. Aquí te queda este compadre, te queda siempre valor absoluto. Muchas gracias por esos Pero vidas. no es positivo ni negativo, ¿cierto? Es positivo, el 6 es mayor o igual que 0. Dígame que las clases de raíces están en YouTube. Están en YouTube, por supuesto. Entonces, fíjate, ¿qué quiero notarte como observación? Que la norma de un vector de la forma x, 0 es igual a la norma del vector 0, x porque es simétrico y es igual al valor absoluto de x. Sí, y como teorema, la norma de un vector x, y, es decir, el módulo de un vector, siempre es mayor o igual que 0. Que cualquier número elevado al cuadrado dentro de una raíz siempre va a dar positivo. Exacto. Exactamente. De ahí viene esta propiedad. Entonces, el módulo de un vector siempre es mayor o igual que 0 y la fórmula del módulo es esta. La raíz de la suma del cuadrado de las entradas del vector, de las coordenadas. ¿Ya? Bien. Hasta acá. Duda, pregunta, consulta antes de hablar del punto medio. Soy el agua que carece. Soy el agua que da en tu piel. Perfecto, punto medio. ¿Qué pasa si hay un signo negativo fuera del valor absoluto? Si hay un signo negativo, te queda menos el número. Menos algo positivo siempre va a ser negativo. Pero ahí lo vamos a comentar. Podría sacar módulo de 2 puntos. Ah, no. El módulo es de un punto. El módulo toma un punto. Esa es la gracia. El módulo toma un punto y la distancia toma 2 puntos. ¿Ya? Profe, ¿cuándo ves el intensivo? Atento al Instagram. Pronto más información. Ay, me pongo ahí como, wow. Ya, puntos medios. O punto medio. El punto medio es literalmente un punto medio. Es el punto que está al medio entre dos puntos. ¿Ya? Entonces, fíjate que, por ejemplo, acá yo te hago un plano. Entonces, si yo tengo acá dos puntos, el punto medio es literalmente el que está al medio. Eso es lo que nosotros llamamos el punto medio. El punto que está al medio de dos puntos. ¿Y cómo se obtiene el punto medio? Si yo tengo un punto AB y tengo CD, el punto medio va a ser A más C medios en la primera coordenada y en la segunda coordenada B más D medios. Es literalmente eso. Es el promedio de las coordenadas.
en otras palabras. Es el promedio de cada coordenada. Y si ustedes lo entendieron, van a poder responder esta pregunta que salió en una PTU. Pero esta es de las PTU viejas, pues, ¿cachai? Es de las PTU que eran fáciles. Así que me sirven harto como ejemplos fáciles. Entonces, veamos, pues. ¿Cómo les va? X, X e Y. Sí, la suma de los X dividido en 2, la suma de los Y dividido en 2. Entonces, por ejemplo, les doy un minuto. En un minuto ustedes me tienen que hacer esta pregunta. ¿Cuál es la alternativa correcta? Tienen un minuto nomás. No les doy más tiempo. Un minuto. Soy el agua que cae en tu piel. Sururu, tu, turu. Tu. Ay, qué bueno el tema de Narco. Vamos, vamos, vamos. Profe, sería lo mismo que sacar el módulo y dividirlo en 2. No, no sería lo mismo, porque el módulo, esto es importante. Esto es lo que quería hacer un recalque más adelante. Lo voy a comentar después de resolver el ejercicio. La gente dice que es la E. Veamos si es la E. Fíjate que el punto medio entre estos dos es el punto que está al medio, que corresponde a la suma de las coordenadas X dividido en 2. Entonces el punto medio va a ser 3 más 8 dividido en 2. Y la otra coordenada va a ser la suma de los que están acá, que sería menos 4 más 2 dividido en 2. Hago la cuenta. 3 más 8 da un número dividido en 2. Y estos dos me da menos 2 dividido en 2, que me da menos 1. ¿Ya? Por lo tanto, la respuesta es la alternativa E. Bien, así de rápido. Fácil. Tal vez no antes, pero con el preuniversitario FAIMAT claramente las cosas se hacen más fáciles. Por eso usted siempre tiene que estar aquí para aprender todo. La gente que no viene a las clases de geometría se la pierde. ¿Ya? Acá esto es importante. Quiero hacer unos comentarios con respecto a lo que hemos estudiado. Comentarios. El primer comentario es el siguiente. La distancia entre dos puntos, ¿qué es? ¿Es un número real? ¿O un punto? ¿Es un número real o un punto? ¿Es un número real o un punto? Es un real. Es un número real. Es más estricto, real, positivo, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero es que es un número. Esta cosa es un número. La distancia entre dos puntos es un número. Y eso quiero que te quede claro. Es un número. Por otro lado, el punto medio. El punto medio entre dos puntos. ¿Qué es? ¿Es un punto o es un número real? Es un punto. Es un punto. O vector, ¿ya? Es un punto. Y por último, la norma de un vector, ¿qué es? ¿Es un número o un punto? Profe, ¿por qué en la el 11 no se dividió con el 2? Ah, porque está en la alternativa 11 medio, básicamente. No, estaba en la alternativa justo 11 medio, no había que hacer la cuenta. Esto es un número. Te tiene que quedar. La distancia entre dos PTS es estrictamente un número natural o puede ser 0. La distancia entre dos puntos es estrictamente un número real o puede ser 0. O sea, no es en particular. Ahora te doy las nociones exactas, ya te digo las nociones exactas. ¿Ya? Entonces, acá tú tienes que tener claro que tienes números y puntos. En particular, la distancia pertenece a los reales positivos, incluyendo el 0.
los puntos pertenecen a R2. Los puntos medios pueden ser cualquier punto en el plano. Y la norma también pertenece a los reales positivos con 0. Es decir, la distancia son números, los puntos medios son puntos y las normas son números. Tiene que estar muy claro que estas cosas viven en lugares distintos, ¿ya? Entonces, teniendo eso muy claro, vamos a hacer... ¿Cómo? R al cuadrado, el plano cartesiano. Esto se traduce directamente como el plano. Vive en el plano cartesiano. Es un punto en el plano. Mientras que lo otro viven en la recta numérica. Es un número real. ¿Ya? Profe, me muestra la fórmula para el SS, porfi. El SS. ¿Cuál es el SS? Ah, la fórmula para el screenshot del punto medio. Esa es la fórmula del screenshot para el punto medio. ¿Ya? Ahí sí. Oye, si me di cuenta después. Que entendí una fórmula del SS, así como que lo hubiese visto yo. Pero bueno, ahí está. Ya. Perfecto. Vamos con el siguiente. Vamos con un ejercicio. Soy el agua que está en tu piel. Vamos a hacer un par de ejercicios para ir soltando la manito. Estos ejercicios pueden ser más complicados de lo que creen de la materia, así que no los miren así como, ¡ay, qué fácil! No. En realidad, la materia no es difícil, pero hay que tener cuidado, ¿ya? 2 minutitos para responder esta pregunta, vamos, hay que soltar la mano. Hay que soltar la manito. Aquí hay que soltar la manito. Les recuerdo que hoy día tenemos clase de suscriptores y los que no se han resuscrito, el Cristóbal en un par de días más va a hacer limpieza, así que quédense atentos, así que ya saben. Yo estoy comiendo mandarina porque la vitamina C es vitamina, energía y vida. Oh, ¿cómo quedaron con esa? Vamos. Soy el agua que turu tu tu. Turu tu turu tu. Ah, muy buena. ¿Qué significa la número 3 ese palito? ¿Cuánto cuesta suscribirse? Como $4, ¿Qué creo. significa el palito de la 3? ¡Au! Chat. Ustedes que han estado en las clases de geometría, ¿qué significa este palito? Hay que saber interpretar todas estas cositas, ¿eh? Eso es lo importante en geometría. Perpendicular, ortogonal, que hay un ángulo de 90 grados. Hay un ángulo de 90 grados. Profe, ¿qué vamos a hacer mañana en la clase? Probablemente vamos a ver un par de ejercicios más de esto y quiero empezar a introducir lo que es las reflexiones, traslaciones, las reflexiones y las traslaciones de figuras geométricas en el plano. Porque ya no entra ecuación de la recta. Vamos, vamos, les queda poquito, dele. ¿Qué significa el símbolo perpendicular en la 3? Que llegan en 90 grados. Hay un ángulo de 90 grados ahí. ¿Ya? Esa materia es lo peor. Puede ser, pero tampoco no es tan mala. Hay cosas peores como proba. Hay que decirlo, las cosas como son. O como combinatoria, las cosas como son. Así que hay que estar atentos. Creo que estamos. Creo que el tiempo se acabó. ¿Cómo está el resfrío hoy? Vamos bien, vamos mejorando. 48% la A, está complicado. Opino que es la D. Está peleado. Vamos a mirar. Aquí esta cosita hay que hacerla con un dibujito. Pues esta cosita hay que hacerla con un dibujito. Sí. Un dibujito. Hagamos un dibujito. Vamos a mirar acá. Soy el agua que cae en tu piel. Ya, ahí está el plano. Vamos a colocar los números. El punto 1, 2, 3, 4, menos 5. Uy. Ahí. Menos 5 estaría acá. Menos 1 estaría acá. Por lo tanto, este punto que voy a pintar en azul es el punto P. Después, el 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Coma menos 1. Este puntito que está acá. Este es el punto Q. El punto R es el 9,10. Entonces por acá a la cresta va a estar el 10 y aquí estaría el punto que está acá. Acá. Listo. Dice, P
¿PQ es paralelo al eje X? Oh, muy buena pregunta. Me gustó. Me gustó la pregunta. ¿Qué dirían ustedes? ¿Sí o no? ¿PQ? ¿Son paralelas o no? Sí. Porque fíjate que las coordenadas -1, son idénticas. Por lo tanto, este trazo es recto. Y si es paralelo a esto, si yo extiendo el trazo, nunca se van a tocar. Por lo tanto, esta que está acá es verdadera. 9,3. ¿Dónde está el 9,3? 9,3 es este. Es un trazo de QR. Es un punto en el trazo de QR. QR. ¿Sí o no? ¿Es verdadera o falsa? Este punto que está acá pertenece a este trazo, po. Este es el 9,3. Este pertenece al trazo, está dentro. Por lo tanto, también es verdadera. Y PQ y RQ, ¿se intersectan en 90 grados? También se intersectan en 90 grados, po. Porque son rectas completamente paralelas a los ejes. Son paralelas a los ejes, así que también se intersectan en 90 grados porque estos se intersectan en 90 grados. Así que también es verdadera. Por lo tanto, la alternativa correcta es la E. ¿Ya? Así que igual hubieron respuestas malas. Dijeron que era la A la mayoría. Así que, ojo ahí. Puede ser bastante amigable esas las cuentas. No entendí por qué es la 2. La 2. Muy buena pregunta. Fíjate que acá está el trazo que va desde Q hasta R. Y el punto 9,3 está dentro del trazo. ¿Cómo puedo hacerlo para no estar haciendo el gráfico todo el rato? Pucha, la manera más segura es el gráfico. Porque lo otro que, si eres muy capo, te diría ya, PQ. El trazo PQ. ¿En la prueba hacemos un plano o qué hacemos? Hagan el plano. Háganlo rápido. El plano háganlo rápido. En general, yo recomiendo, cuando vas a la prueba, llevar lápices que parezcan regla. La verdad es que no se puede llevar regla, pero dos lápices bien hechos funcionan como regla. Dos lápices buenos funcionan como regla. ¿Ya? Pero si quería hacerlo sin graficar es como mirar el -1, por lo tanto de P a Q solamente muevo el eje X, por lo tanto esta recta es paralela al eje X. Eso es como una manera de los pros, pero igual es como... Con el carnet, el 2 sí, se puede hacer con la fórmula sí. de distancia, ¿verdad? No se puede hacer con la fórmula de distancia. Básicamente es notar que en el de Q a R voy de acá hasta acá, ¿cachai? Entonces el punto 9,3 está justo aquí. Está dentro del trazo. Eso es todo. Eso. El carnet. El carnet yo lo usé como regla. Se los prometo. El pase escolar. ¿No? El carnet lleva en el pase escolar, no sé. O un lápiz en general. O una goma grande. También sirve una goma grande. También no entendí sirve. Porque el 1 es verdadero. Ah, porque sean paralelos significa que fíjate que esta recta que está acá es la PQ. Para que sea paralelo significa que si yo lo extiendo al infinito nunca se van a tocar. Esa es la definición de ser paralelo, que si yo la extiendo al infinito esta regla... ¿Qué iba a decir sobre llevar lápices? Ah, lápices que sean como bien cómodos para hacer... como usarlos como reglas para avanzar. El dedo nomás corte en arco. La tarjeta del Chuck E. Cheese. Yo nunca fui al Chuck E. Cheese. Aquí teníamos el Happy Land. Los que se acuerdan los de Valpo. La goma, sí, pues. Una cuchilla, ya. No entendí por qué la 2 es verdadera. La no 2. entendí por qué la R va ahí. Hagámoslo de nuevo. Esto es dibujar nomás, cabrón. Esto es dibujar. Repito, esto es dibujar nomás. Mira. Esto es dibujar nomás. Esto es solo dibujar. Esto es solo dibujar. Listo. Esto es solo dibujar. Vamos. Dibujemos de nuevo. -5, 1, 2, 3,
4, 5. Menos 1 acá. Acá está el punto P. En el menos 5, menos 1. Después, 9,1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Menos 1 para acá. Acá está el punto Q. En el 9,1. Después, el otro va en el 9,10. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acá. Acá está el punto R. Eso es lo primero. Luego de dibujar los puntos, hay que mirar lo que me están preguntando. Profe, ¿qué está haciendo? El ejercicio nuevo para los que no entendieron. Lo primero que hay que hacer es graficar estos puntitos, ¿ya? En orden, ¿ya? Siempre ordenadito. Acá es puro dibujar. El trazo PQ. ¿Dónde está el trazo PQ? El punto, la línea que une el P con el Q. Aquí está. ¿Esta recta es paralela al eje X? ¿Sí o no? La respuesta es sí. Porque si yo extiendo esta recta al infinito, nunca se toca con el eje X. Eso significa que sean paralelos. Por lo tanto, esta es verdadera. La 2. El punto 9,3 es un punto en el trazo RQ. ¿Cuál es el trazo RQ? Este es el trazo RQ, el que une el R con el Q. Y busco el 9,3. ¿Dónde está el 9,3? 9, 1, 2, 3. Aquí está. Te pregunto, ¿el 9,3 está dentro del trazo? Tiene que cuidarse, profe. Toma. Tome agüita, profe. Listo. Ahí está. 200 a casa, malo ruleadísimo. Angelical. Muchas gracias por esa sub. Ah. Bueno. Ah. Vale. Jujito ¿Sí? de mandarina, ¿Cómo? profe. Ya no me queda. No me queda. Vomito. Eso. Uf. Ya. Estamos vivos. Ya, sigamos. Vomito. Angelical, gracias por esa sub. Avísale al Cristóbal que está por ahí. Para que le dé. Para que le avise, ¿ya? Para que le avise de la clase particular que tenemos hoy día después de esto. Probablemente la ha acostado en la cama, así que ojalá que funcione. Eso. Y entonces esta verdadera y el PQ, estos dos trazos son ortogonales, se tocan en 90 grados, ¿ok? ¿Este? Y eso es todo. Por eso las tres son verdaderas, ¿ya? Mañana vamos a hacer más ejercicios de esto, ¿ya? Vamos a hacer más ejercicios de esto para que nos preparemos bien en este tema que es súper difícil, ¿ya? Octogonales. Su línea de coca, ¿puede Profe, ser? vomito. No, fue un pollo. Pero apagué la cámara porque algunos tienen escrúpulos. Y yo tengo algo de respeto, no voy a tirar un pollo o una flema en plena clase, po. Profe, tiene que cuidarse harto nomás. Sí, me estoy cuidando. Voy a revivir con harta energía. Voy a sobrevivir. Vamos a revivir. Profe, Vamos a ganar. guardelo parfala 11. Profe, ¿qué palabra dijo para referirse al ángulo de 90 grados? Ortogonal. Perpendicular. Hay varias palabras. Perpendicular,